Hola, hola, bienvenidos a un nuevo taller de compostaje. Hoy vamos a aprender a transformar nuestra materia orgánica en abono o compost para nuestras plantas. Nosotros vivimos en un planeta circular, en donde los elementos en nuestro planeta circulan gracias a la acción del Sol. Esto lo que permite es que todos los materiales se transformen una y otra vez, y eso es lo que hoy vamos a aprender. En nuestro planeta, hoy, nuestra generación tiene un problema de abundancia, no de escasez. ¿Sabías que 1/3 de toda la comida que se produce se descarta, se entierra, se tira? Si escuchaste bien, 1/3 de todo lo que se produce se entierra, se tira. Son miles y miles de dólares que estamos desperdiciando, que estamos perdiendo en nutrientes. Eso es lo que viene a cambiar el compost. El compost viene a enseñarnos a recuperar la circularidad del planeta. Viene a romper con esa linealidad para lograr reconectarnos con la Tierra. La típica imagen que todos tenemos de la basura es esta, que si lo miramos con un poco más de atención, podemos ver que en verdad son materiales valiosos mezclados con residuos orgánicos. La basura es un invento nuestro, es un invento del hombre. Si nosotros sacamos los residuos orgánicos, que son súper reciclables porque son compostables, y los ponemos a un lado, vemos que lo que nos queda son materiales sumamente valiosos que podemos recuperar. Hoy vamos a ver cómo reciclar lo más reciclable de todo, que es la materia orgánica. El compost es el origen de la vida, porque el compost es el producto de la descomposición de la vida. Todo lo que está vivo decimos que puede volver a vivir. Mismo nosotros estamos compuestos por los elementos de la tierra y vamos a volver a la tierra. Decimos en la red de compostaje que nada se pierde, todo se composta. El compost tiene innumerables beneficios para la tierra, para las plantas. Me costaría incluirlos a todos hoy en un video, sin embargo les voy a enumerar algunos de ellos. El compost es muy bueno para retener los nutrientes. Decimos que hace de banco de nutrientes, porque lo que va a hacer es retener una gran cantidad de todos los materiales y todos los elementos que necesitan las plantas y los va a ir liberando, se los va a ir dando a las raíces a medida que la planta lo necesita. Por otro lado, también es muy bueno el compost reteniendo la humedad y el agua. Lo que va a hacer regular la humedad de nuestras raíces y la va a ir soltando a medida que la planta las necesita. Además, en momentos de sequía, como los que estamos viviendo muchas veces hoy en día, el compost protege nuestros cultivos. También es hogar de hongos y bacterias beneficiosos, sirve para mejorar la salud de las plantas y protegerlas frente al ataque de cualquier tipo de plagas o de enfermedades. Tiene muchos beneficios. Cuando compostamos solemos tener dos objetivos. El primero puede ser no tener más basura en nuestros hogares, lo cual es dentro de todo fácil porque con obtener un bioestabilizado, que es la primera etapa del compost, que tarda unos 2 o 3 meses, podemos obtener algo de este estilo que no está del todo terminado. Sin embargo, ya lo podemos poner en algún parque o lo podemos poner por encima en nuestras plantas y no vamos a tener problema. Ahora, el segundo objetivo, que suele ser obtener un abono de buena calidad, sí requiere saber un poquito más
y requiere un poquito más de esfuerzo. Por eso es que hoy vamos a aprender cómo cocinar nuestro compost, cómo hacemos para armar la mezcla que necesitamos armar para obtener un abono como este de muy buena calidad. Cuando hacemos un compost estamos un poco jugando a ser Dios, estamos creando nuestro propio ecosistema. Y cuando armamos este ecosistema, como a todo ecosistema, hay que darle de comer. ¿A quiénes le vamos a estar dando de comer? A los microorganismos y a las bacterias. ¿Qué es lo que ellos comen? Ellos lo que van a comer es una mezcla de nitrógeno, que lo tienen los residuos orgánicos, y por otro lado carbono, que lo tienen los secos. Hay un montón de relaciones y hay una proporción exacta que hay que lograr entre el carbono y el nitrógeno. Acá en esta imagen que ponemos pueden ver cuánto carbono y cuánto nitrógeno tienen cada uno de los distintos elementos que ponemos en el compost. Sin embargo, no hace falta llegar a tanto detalle. Hoy lo que vamos a aprender es cómo podemos armar esta mezcla para que ustedes sepan darle de comer a la compostera. Presten atención porque lo que viene acá es la parte principal, casi les diría el corazón de este taller de compostaje. Si aprenden a hacer bien la mezcla y a equilibrar las variables principales, van a poder resolver cualquier situación y van a poder lograr llegar todo el tiempo a este resultado final, que es el que buscamos. Cada maestro compostero tiene su propia receta. Yo hoy les voy a contar la mía. Y para mí el compost es un gran maestro del equilibrio. Entonces lo que vamos a hacer constantemente es intentar equilibrar estos dos componentes, los secos y los orgánicos, cuidando de dos variables principales. Las dos variables principales del compost, las dos cosas que todo el tiempo tenemos que prestar atención y mirar son, por un lado, la oxigenación, que todo organismo vivo necesita de oxígeno para vivir, y por otro lado, el agua, la humedad, que también es muy, pero muy importante para los procesos vitales. Entonces, lo que vamos a buscar equilibrar constantemente son estas dos variables. ¿Por dónde empezamos? Es la gran pregunta. Como solemos hacer para inspirarnos, vamos a ver cómo es que lo hace la naturaleza. El gran maestro o uno de los grandes maestros del compost es el árbol. El árbol lo que hace en primavera-verano, soltando sus frutos y dejándolos caer, y después en otoño dejando caer arriba las hojas, es armar capa sobre capa de materiales orgánicos y secos y va generando un muy rico compost a sus pies. Si nosotros en las ciudades no barriésemos las hojas y dejásemos que se acumulen, veríamos que abajo de todo árbol está lleno de materia orgánica. Para eso, lo que vamos a buscar es que nuestros residuos orgánicos queden inmersos en un mar de secos y no al revés, que es un error bastante común. Vamos a buscar que haya un poco más de secos y que los orgánicos estén distribuidos entre los secos. Ahora, ¿qué podemos usar de secos? A los secos les llamamos material estructurante, porque este material lo que hace es darle estructura al compost y justamente a lo que nos va a ayudar es a regular las dos variables, es a regular la oxigenación y la humedad. Y según qué tipo de secos usemos, nos va a ser más fácil o más difícil compostar y algunos tal vez incluso yo no los recomendaría. Para mí, el mejor estructurante o los mejores
suelen ser los chips de madera. Los chips de madera que podemos usualmente conseguirlos cuando un municipio tritura su poda. Muchas veces los encontramos abajo de los árboles. Los chips lo que tienen es que son muy regulares, tienen un cierto volumen, con lo cual absorben y regulan también la humedad. Y la irregularidad sirve para que generen espacios, generen poros en la mezcla. De esa manera la mezcla tiene oxigenación. Y por otro lado, nos van a ayudar a regular la humedad. Los chips para mí son los mejores. Después, en el segundo puesto, podríamos decir, viene la viruta de madera. La podemos conseguir en carpinterías, la podemos conseguir, es fácil de conseguir la viruta. Y la viruta, por otro lado, lo que tiene es que ya no es tan buena porque tiene menos volumen y al ser plana no genera tantos espacios en la mezcla. Sin embargo, tiene una buena capacidad para regular humedad. Y lo que también podemos decir de la viruta es que ya no tiene tan buena capacidad para favorecer la actividad biológica. Le llamamos actividad biológica en nuestro compost a qué tan vivo está nuestro compost, justamente a qué tanta actividad de vida hay en nuestro compost. La viruta ya no tiene tanta capacidad para favorecer la actividad biológica. Después de la viruta, lo que vienen son las hojas de los árboles que ya no tienen tanto volumen, con lo cual no regulan tan bien la humedad. Pueden generar espacios en la mezcla, pero no van a generar tantos espacios y sí tienen un poco más de capacidad para favorecer la actividad biológica, ya que están llenas de microorganismos y bacterias, sobre todo porque usualmente las juntamos de un parque o del suelo. Por último, podemos también usar como materiales estructurantes el cartón, el papel de este tipo. Podemos usar papeles también de los que usamos para imprimir, que si tienen algo de tinta no es problema, pueden usarlos. Si están colmados de tinta no los recomiendo. Estos materiales también los podemos usar, sin embargo, como son un subproducto de un proceso industrial, su fibra ya está muy degradada. Entonces no van a ser tan buenos para darle estructura a nuestro compost. Una vez que conseguimos nuestros secos y tenemos buenos secos, créanme, el estructurante es muy importante para que el compost les salga bien. Así que tómense el tiempo de conseguir secos como estos. Cuando tenemos secos de este estilo, lo que vamos a hacer es poner una gran cantidad de secos para hacer como si fuese un colchón inicial. Y como les decía antes, los materiales orgánicos van a estar inmersos en este colchón de materiales estructurantes. ¿Qué podemos descartar en nuestro compost? Como les dije al principio, todo lo que estuvo vivo puede volver a estarlo. Existe una salvedad para esto, que es que no vamos a poner en nuestras composteras los productos de origen animal. No vamos a poner lácteos, como por ejemplo queso, leche, ni ninguno de sus derivados. No vamos a poner tampoco ningún tipo de carnes. ¿Por qué? Porque estos productos suelen ser más complejos que un vegetal y para eso necesitan otros vectores que lo descompongan. No sé si alguna vez pudieron ver un pedazo de carne en descomposición o por ahí un animal cuando se muere en un campo. Rápidamente intervienen moscas, intervienen larvas y no queremos ese tipo de vectores cerca de nuestro hogar, ya que pueden transmitir enfermedades. Lo único que vamos a poner de origen animal en nuestra compostera es la cáscara de huevo, que si saben su procedencia no hace falta que la laven, sino sí recomendamos que la laven. Entonces, cáscaras de todo tipo de frutas y de verduras, los restos que nos sobran cuando cocinamos, todo esto se puede compostar muy fácilmente. Ahora,
como les dije también al principio, el compostaje es un proceso de digestión y nosotros antes de comer lo que hacemos es masticar las cosas para disminuir su tamaño. En nuestra compostera vamos a hacer lo mismo. Va a ser importante que cortemos los distintos descartes en trozos más o menos de este tamaño, de 2 a 3 centímetros está bien. ¿Por qué? Porque la digestión es un proceso superficial y cuanto más superficie tenga el descarte, más rápido lo van a poder descomponer los microorganismos y las bacterias, sin llegar a licuarlo. Porque si lo licuamos, ¿qué es lo que pasa? Si lo licuamos, tapamos los poros de nuestra mezcla y nos quedamos sin una de las variables, que es la oxigenación. Entonces, con cortarlo en pequeños trozos de este tamaño, vamos a estar bien. Lo que vamos haciendo entonces es poner los distintos orgánicos para que queden, como les digo todo el tiempo, inmersos en este mar de estructurantes. Y por último, para arrancar nuestro proceso de descomposición, lo que vamos a poner es lo que le llamamos inóculo. El inóculo es la cepa inicial de microorganismos y bacterias, que puede ser un semielaborado como este, puede ser un poco de compost de un compostero amigo, o si no tenemos ninguna de esas dos cosas, podemos ir abajo de algún árbol o de algún arbusto en donde encontramos esa tierra llena de materia orgánica con hojas. Esa tierra está llena de microorganismos y bacterias. Eso también lo podemos usar de inóculo. Entonces inoculamos nuestra mezcla y ya empieza a estar viva y va a empezar el proceso de descomposición. Como en todo proceso vivo, nuestro ecosistema, nuestro compost va a necesitar de humedad. Tenemos que humedecerlo y además, como hablamos antes de las variables principales, también vamos a tener que oxigenarlo. Estas son las dos herramientas principales que nos ayudan a equilibrar las dos variables principales, la oxigenación y la humedad. Las herramientas lo que nos permiten es simplificarnos el proceso de compostaje y que lo disfrutemos, que sea más fácil. Es muy importante que tengan buenas herramientas. Para humedecer, lo que solemos usar es un pulverizador. El pulverizador lo que hace polvo el agua. De esta manera, con lo que nos ayuda este elemento es a mojar mucho nuestra mezcla sin tapar los poros, sin quitarle aireación. Con el pulverizador vamos a simplificarnos muchísimo el equilibrar la humedad de nuestro compost. Por otro lado, tenemos rastrillos, que estos la verdad que a mí me funcionan muy bien, y el rastrillo para lo que nos sirve es para equilibrar la otra variable, para darle buena oxigenación al compost. Removiendo, vamos a abrir nuevos espacios, vamos a favorecer los poros y la oxigenación y de esa manera vamos a favorecer también la actividad biológica. Estas dos variables principales, la oxigenación y la humedad, además son interdependientes. Esto quiere decir que cuando yo cambio una, a la vez estoy afectando la otra. Si yo humedezco demasiado nuestro compost, lo que va a pasar es que le voy a ir quitando aireación. Entonces ahí es que puede venir algún tipo de mal olor. Sin embargo, si yo aireo muchísimo mi compost, le va a faltar humedad, con lo cual va a parecer que se frena, que se frisa, que no está vivo, que no pasa nada. Justamente es porque le está faltando agua. Estas dos las vamos a tener que equilibrar continuamente. Y les doy un tip más, esto lo podemos hacer a través de la fabricación de nuestra mezcla. Nosotros tenemos tanta diversidad de materiales en nuestros orgánicos, tantas formas distintas, con distintas composiciones, también de humedad, que acá es donde viene el arte de compostar. Según cómo ustedes
corten los residuos orgánicos, los tamaños que vayan teniendo y la diversidad de materia orgánica que tengan, mejor va a funcionar su compost. La diversidad hace a la resiliencia, decimos en los ecosistemas. Entonces, cuanta más materia orgánica tengan y más diversa, va a ser mejor. Y también van a encontrarse con situaciones en donde, por ejemplo, si yo descarto muchísimo tomate que tiene mucha agua, seguramente le tenga que agregar más secos. Si yo, por otro lado, descarto mucha cebolla que no tiene cáscara de cebolla, que no tiene mucha humedad, probablemente tenga que humedecer más mi compost. De esa manera vamos armando nuestra mezcla y la vamos enriqueciendo. Otra cosa que acá en Argentina descartamos mucho es la yerba. La yerba es buenísima para compostar. Tengamos cuidado porque tiene mucha humedad. Sin embargo, si tienen buenos secos y buena cantidad, la yerba va muy rápido y funciona bárbaro para obtener un muy buen compost. Lo último que les quiero comentar es que tengan cuidado agregando, por ejemplo, tierra, ceniza, cualquier tipo de polvos como harina. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes agregan esto, lo que va a pasar es que se van a tapar los poros de la mezcla. Recuerden todo el tiempo esto. Tiene que respirar y a la vez tiene que tener humedad. De esa forma vamos a tener mucha actividad biológica y nuestro compost va a funcionar bien. Así como en el compost podemos encontrar microorganismos, también vamos a encontrar macroorganismos. Existe toda una cadena trófica, acá como pueden ver en la imagen, que se alimenta, se nutre de nuestro compost. Y cuanta más diversidad tengamos de materia orgánica y de secos, también más diversidad vamos a tener de bichos en nuestra compostera. La compostera nos invita a cuidar de los bichos y darnos cuenta que los bichos son quienes realmente hacen el trabajo. Son ellos los que van a estar triturando, removiendo y de alguna manera trabajando toda la materia orgánica, con lo cual para nosotros cuantos más bichos y más vida, mejor. Lo que nosotros estamos tratando es de cuidar a la vida. Hay tres personajes principales que muchas veces aparecen en nuestra compostera y voy a hablar de esos. El primero usualmente suele ser la mosquita de la fruta. La mosquita de la fruta tiene un rol sumamente importante en nuestro compost, que es el de sembrar las primeras bacterias. Ella lo que está tratando de hacer es de favorecer la actividad biológica, ya que con sus patitas lo que va haciendo es trayendo bacterias a nuestra compostera, por lo cual cuando hay muchas mosquitas de la fruta quiere decir que nos falta actividad biológica. Si agregamos más inóculo o además tapamos con buenos secos, la mosquita no nos va a seguir molestando. Recuerden también de mantener bien la humedad. El otro bicho que aparece muy comúnmente es la larva de la mosca soldado. Es un gusano blanco grande, como el que pueden ver acá en la imagen. Este gusano a veces nos parece feo, nos choca, sin embargo, la larva de la mosca soldado es espectacular. Es como si fuese el tanque de batalla del compost. Ella se va a alimentar de todo lo que el resto no quiere alimentarse. O incluso a veces, si tenemos una compostera en la que agregamos muchos cítricos y se nos acidificó, o nos faltaron secos y también se nos hizo una pasta, la larva de la mosca soldado nos salva en los veranos y nos salva en muchas situaciones. Así que es muy importante que aprendamos a quererla, y si hay muchas, sí probablemente tengamos que corregir y compensar algo de la mezcla. Y por último, a quien voy a mencionar es a la estrella, tal vez, de todo compost, que es la lombriz roja californiana. La lombriz californiana, acá tengo algunas, es una lombriz sumamente valiosa para el proceso de descomposición. No tiene la misma función
que la lombriz que todos conocemos tal vez, que es la que usualmente se usaba o se usa para pescar. La lombriz californiana tiene la función de ciclar, mover, de reciclar la materia orgánica que queda en la capa superficial del suelo. La otra, la función que tiene, es la de cavar galerías a través de la tierra para darle, adivinen qué, aireación y humedad a nuestros suelos. Es decir, que la lombriz que nosotros vamos a usar es la lombriz californiana. ¿Hace falta usar la lombriz californiana para compostar? No, no hace falta. De hecho, hay composteras que no la usan. Sin embargo, tratamos de usarla porque ella lo que hace es darnos mucho más nutrientes. Hace que los nutrientes estén mucho más disponibles en nuestra mezcla y para nuestras plantas. Sin embargo, ella lo que nos pide es lo mejor de las dos variables. La lombriz californiana requiere muy buena aireación, pero también muy buena humedad, ya que ellas respiran a través de su piel húmeda. Entonces es muy importante que aprendamos a maximizar estas dos variables para que las lombrices vivan bien. Otra cosa que les puedo decir de las lombrices californianas es que son hermafroditas. Esto quiere decir que tienen los dos sexos. Cuando dos lombrices se juntan y se aparean, quedan las dos embarazadas y ponen 2 a 3 cocones, que son como los huevitos que pueden ver acá en la foto, y de estos huevitos salen 2 a 3 lombrices. La reproducción de la lombriz californiana es exponencial y se va a reproducir hasta que se acabe la comida. Es decir, que este ser vivo va a ser un gran aliado a la hora de descomponer nuestra materia orgánica. En todo lo que es la cadena trófica decimos lo mismo que les dije antes. La diversidad hace a la resiliencia. La diversidad es muy buena en el compost. Cuantos más bichos tengamos, mejor. Y si hay alguno que aparece demasiado, es porque probablemente pusimos algún residuo orgánico en exceso o porque se nos desequilibró alguna de las dos variables principales de nuestro compost. Finalmente llegamos a la compostera. Toda esta mezcla que fuimos aprendiendo cómo hacer, la vamos a hacer en una compostera, ya que necesitamos algún tipo de contenedor que, valga la redundancia, contenga a nuestra mezcla. Acá tenemos una compostera de los chicos de Compost. Esta es una compostera de módulos, le llamamos, en donde tiene 3 compartimentos. 2 de 20 litros y uno más chiquito que lo vamos a usar para juntar los líquidos. Esta compostera lo que va a hacer es ir juntando nuestros residuos orgánicos, que los vamos a ir poniendo, mezclándolos con los secos y tratando de equilibrar la aireación y la humedad. Y una vez que llenamos, por ejemplo, este cajón de arriba, lo que vamos a hacer es pasar el cajón este lleno para abajo. Vamos a sacar la tapa que se saca y ponerla arriba y continuar en este segundo cajón. Vamos a llenar el segundo cajón y cuando llenemos el segundo, el de abajo ya tiene que estar por lo menos en el estadio del semi elaborado que vimos anteriormente. Entonces de esta manera vamos rotando los cajones y vamos cosechando a medida que necesitamos espacio. Abajo de todo vamos a cosechar también los lixiviados, que en un ratito les voy a mostrar de qué se trata. Las composteras, como el proceso que estamos imitando es el que ocurre naturalmente a los pies de un árbol, vamos a tratar de ubicarlas en un lugar con sombra y dentro de todo buena humedad. Puede ser un garage, puede ser un lavadero, puede ser la cara sur, es decir, la cara sur, o segundo si está en el norte o en el sur del planeta, para hacer las caras este o oeste. Busquen la cara de su casa en donde les dé menos el sol. ¿Por qué? Porque este tipo de composteras, al ser de plástico y al ser negras, si les da el sol, se pueden calentar mucho. Y recuerden que a más de 40 grados la vida cesa.
entonces tenemos que cuidar las condiciones de humedad y de temperatura. No es lo mismo compostar al sur de Argentina, en Ushuaia, como al norte de Argentina, en Salta. Tenemos condiciones tremendamente opuestas. Entonces la compostera también va a depender, y el compost va a depender de las condiciones climáticas. Es algo más que se agrega a nuestras variables y nos va a ayudar a convertirnos en buenos cocineros. Lo otro que les puedo decir de la compostera es que la compostera también depende mucho de su material. Estas composteras de plástico, al ser el plástico impermeable, retienen mucho más la humedad, con lo cual es muy probable que tengamos que remover más, pero no vamos a tener que humedecer tanto. Sin embargo, si tenemos una compostera de madera, probablemente tengamos que humedecer un poco más, ya que la madera respira. Podemos tener también composteras de cemento, podemos usar macetas grandes de cemento para compostar, podemos usar bidones de plástico, tachos de plástico. Hay composteras, he visto unos chicos en Perú que tienen composteras de barro. Hay muchos materiales. Entonces, según el material, cómo nos van a ir cambiando la aireación y la humedad, y nosotros, como buenos maestros del compost, vamos a tener que ir equilibrando las variables. Por otro lado, les dejo acá en una imagen para que vean la compostera que a mí más me funcionó en exterior. Es una compostera de malla metálica soldada que forma un cilindro, y con una tapa esa compostera funciona para cualquier jardín. Además, en el jardín, como la compostera está conectada a la tierra, tiene la tierra una capacidad muy importante, no solo de todo el tiempo regular cualquier exceso de bichos, de materia orgánica, de líquido, de lo que sea, sino que también nos va a permitir cuidarnos de un montón de situaciones. La tierra hace de buffer, decimos, es un gran equilibrante de cualquier desequilibrio de la compostera. Una de las primeras preguntas que siempre surge es ¿cuánto tarda mi compost en estar listo? Los ciclos del compostaje suelen ser de 2 a 3 meses. Los primeros 2 a 3 meses vamos a tardar en obtener el semi elaborado, que es un producto como este, en donde cumplimos con nuestro primer objetivo de ya no tener basura, y vamos a obtener algo así. Lo primero que hacemos con esto, o lo que podemos hacer con esto para seguir avanzando hacia nuestro abono final, es añejarlo. El compost se añeja, al igual que todo producto vivo, y a medida que se va añejando va mejorando sus propiedades. Para añejarlo recomendamos que usen una bolsa de arpillera o de arpillera plástica como estas. Las bolsas de la malta de cerveza sirven. Puede ser también una bolsa de tela. Y si no consiguen ninguna de esas, pueden usar también un balde que tenga orificios en el fondo, es decir, un balde que tenga drenaje. Cuanto más oxigenación tenga, mejor. ¿Dónde lo vamos a poner? Lo vamos a poner en un lugar con sombra y humedad. Es decir, vamos a pasar nuestro semi elaborado a la bolsa y la vamos a dejar en un lugar a la sombra y humedad durante también unos 2 a 3 meses. Puede ser un poco menos, vayan viendo según las condiciones climáticas, pero en ese tiempo seguro que va a estar. En ese tiempo vamos a obtener algo como esto que vemos acá. Es decir, que el semi elaborado ya va a estar un poco más desgranado, ya va a estar un poco más seco, y ahí lo que nos conviene hacer es tamizarlo. Esto es un tamiz, que es una herramienta que usamos para filtrar y para descartar todos esos pedacitos. Por ahí pueden ser carozos, pueden ser ramitas que no se llegaron a descomponer. Entonces ponemos nuestro compost en nuestro tamiz. Puede haber también un caracol. Bueno, son todas esas pedacitos de materia que no llegaron a compostarse. Lo tamizamos de esta manera. Como pueden ver, quedan, como les decía, quedan carozos. Pueden quedar, acá hay un pedacito de un cerámico. Pueden haber cosas
que aparecieron en nuestro compost y ya no las queremos para nuestro sustrato. Entonces volvemos a poner todos estos pedacitos de materia en nuestro tachito y vamos a obtener así sí nuestro abono súper granulado y con las condiciones que necesitamos tanto para abonar nuestras plantas como para si queremos armar un sustrato. Y ahora vamos con una especie de bonus track que son algunos tips y recomendaciones que también les van a servir bastante a la hora de compostar. Lo primero que no quiero olvidarme de mostrarles es este cuadro que armé con todos los problemas típicos del compostaje, sus causas y también sus posibles soluciones. Si quieren pueden pausar el video y mirarlo con tranquilidad. Cuando tengan algún problema siempre pueden volver a este cuadro para encontrar una solución. Por otro lado, también quería mencionar que a veces lo subestimamos y no nos damos cuenta de lo muy importante que es que el tachito en el que vamos descartando los residuos orgánicos sea práctico y sea cómodo. Esta es otra de las herramientas que nos van a simplificar la vida. Queremos que tenga un tamaño que nos sirva más o menos para juntar la cantidad que nosotros estamos descartando. También una tapa de cierre estanco que no deje entrar a las mosquitas de la fruta o a ningún insecto que nos pueda llegar a molestar y que sea liviano y que sea cómodo de transportar. Porque si mi compostera no la tengo cerca, este va a ser el medio entre mis descartes y mi compostera. Entonces busquen que sea cómodo, que sea práctico y que les sea útil. Muy importante el tachito, recuérdenlo, no lo subestimen. Por otro lado, también comentarles sobre el lixiviado. Los lixiviados son los líquidos que largan por exceso de humedad muchas veces las composteras. Este líquido está lleno de nutrientes. Lo podemos usar para abonar nuestras plantas o lo podemos usar para seguir humidificando nuestra compostera. Porque como esto tiene microorganismos y bacterias, si nosotros humedecemos con esto, estamos todo el tiempo potenciando la actividad biológica de la compostera. Para aplicarlo en las plantas es importante que lo diluyamos. No puede ir así puro porque tiene tantos nutrientes que puede llegar a perjudicar a nuestras plantas. Entonces lo que hacemos es ponerlo, por ejemplo, en nuestro pulverizador. Tratamos de usar una proporción de una parte de lixiviados en 10 partes de agua sin cloro. El cloro no es muy amigo de la compostera y de la vida, porque el cloro mata la vida. Tengan cuidado con el cloro. Para sacarle el cloro al agua la podemos dejar al sol o un rato para que se ventile y el cloro se va a evaporar. Entonces, más o menos, como les decía, una parte de lixiviados en 10 partes de agua. Acá lo voy a hacer a ojo. Entonces ponemos un poco en nuestro pulverizador. Por el color también nos damos cuenta de que ya no está tan concentrado. Y directamente lo que podemos hacer es pulverizar este líquido en nuestras plantas o también, si queremos, lo podemos aplicar directamente de esta manera para regarlas. Otro fertilizante que sale de nuestra compostera y es sumamente útil. Y lo último que quiero mostrarles es que en el compostaje existen algunos aceleradores. El compostaje es la alquimia de nuestra era moderna. Pueden probar mucho y aprender mucho de química. En el compostaje, por ejemplo, el azúcar sirve para acelerar la actividad biológica. Tengan cuidado, no pongan mucha porque se puede llegar a acidificar nuestro compost. Y otra cosa que les encanta a las lombrices y como tiene mucho nitrógeno, acelera mucho la descomposición, es el café. El café ustedes lo pueden usar en su compostera, no café virgen como este o recién triturado como este, sino la borra de café, la pueden usar en su compostera para acelerar la descomposición. Aparte, como ya está muy fino, muy triturado, multiplican mucho a las bacterias. Lo otro que funciona como acelerador es la arena, porque a medida que el compost se va moviendo, la arena va siendo como de lija y lo va triturando
y también la cáscara de huevo triturada. Tal y como vimos al principio, compostar nos ayuda a conectar con la circularidad. Vivimos en un planeta circular y compostar nos ayuda a conectar con la tierra. Día a día nosotros como ciudadanos generamos cientos de kilos de basura. Basura que, como también vimos hoy, está compuesta por materiales valiosos y por residuos orgánicos que son compostables. De esta manera, compostar nos permite rebelarnos contra la linealidad y nos permite de alguna manera devolverle un poco a la tierra de lo mucho que ella nos da. Compostar además es una muy buena herramienta educativa. Puede servir para enseñar matemática, física, química y que los chicos trabajen sus habilidades de oratoria, ya que necesitamos que cada vez más personas transmitan este mensaje. Por otro lado, la producción de abono sirve para potenciar el crecimiento de las plantas. Y hoy las plantas son nuestro mayor aliado para sacar dióxido de carbono de la atmósfera. La contaminación de la atmósfera hoy es uno de los desafíos más importantes de nuestra especie. Por último, tenemos un problema para habitar el planeta, ya que nosotros no hemos desarrollado buenos hábitos. Si desarrollamos buenos hábitos y habitamos bien el planeta, sumando pequeños granitos de bien, seguramente podamos vivir y dejar un planeta mucho más abundante para las generaciones futuras. Ahora el desafío está en vos, ya tenés la información, el cambio está en tus manos. Muchas gracias por ser parte y nos vemos la próxima.